Gloria al Señor. Vamos a buscar juntos en el libro de Éxodo, capítulo 10. Éxodo capítulo 10, estamos en el contexto donde el Señor realizó tremendas señales en Egipto para liberar al pueblo de Israel que estaba esclavo. Pero yo quiero detenerme en esta conocida plaga como la plaga de las langostas. Quiero leerles allí desde el 10, en la versión NBI. Capítulo 10, versículo 13. Dice así: Moisés extendió su vara sobre Egipto y el Señor hizo que todo ese día y toda esa noche un viento del este soplara sobre el país. A la mañana siguiente, el viento del este había traído las langostas, las cuales invadieron todo Egipto y se asentaron en gran número por todos los rincones del país. Nunca antes hubo semejante plaga de langostas, ni la habrá después. Eran tantas las langostas que cubrían la superficie de la tierra que ni el suelo se podía ver. Se comieron todas las plantas del campo y todos los frutos de los árboles que dejó el granizo, que era la plaga anterior. En todo Egipto no quedó nada verde, ni en los árboles ni en las plantas. A toda prisa mandó llamar el faraón a Moisés y a Aarón y admitió: he pecado contra el Señor, su Dios, y contra ustedes. Yo les pido que perdonen mi pecado una vez más y que rueguen por mí al Señor su Dios para que por lo menos aleje de donde yo estoy esta plaga mortal. En cuanto Moisés salió de la presencia del faraón, rogó al Señor por el faraón. Y el Señor hizo entonces que el viento cambiara. Se lo leo de vuelta. El Señor hizo entonces que el viento cambiara y que un fuerte viento del oeste se llevara las langostas y las echara al Mar Rojo, y en todo Egipto no quedó una sola langosta. Amén a la palabra del Señor. Amén. Gloria a Jesús. Quiero hablarte hoy, aquí hay una rema, especialmente este versículo 19, hay una rema de Dios para tu vida, que espero ya la estés entendiendo, ya la estés capturando, pero para entender lo que leímos aquí es cuando Moisés está desafiando al faraón de Egipto porque no les deja salir. Pero hay una señal aquí que el Señor hace, y escuchen esto: el Señor suelta un viento del este, y ese viento sopló toda la noche. A la mañana el lugar estaba lleno de langostas. Ustedes saben, no sé si han visto en videos, películas, la plaga de langosta da terror ver cómo invaden. Pero aquí la Biblia nos cuenta que fue tremenda esta plaga, cómo cubrió la faz de la tierra de Egipto, que dice que no había un lugar donde no haya una langosta. Se metieron por todos lados. Pero ¿qué fue lo que trajo esas langostas? Un viento que Dios hizo soplar, porque estaba sacudiendo la nación. Esto trajo sobre el faraón una profunda convicción. Dijo: estoy pecando, estoy siendo rebelde a lo que Dios quiere. Y fue corriendo a decirle a Moisés: por favor, intercede por mí. Y la Biblia nos dice que Moisés corrió al Señor a rogarle, levantó un clamor por la tierra, por el faraón, que estaba arrepentido, que estaba pidiendo perdón por su pecado, al menos en ese momento. Y el Señor hizo entonces que el viento cambiara. Escucha esa palabra: el Señor hizo que el viento cambiara. ¿Y qué fue lo que pasó? Ese viento que venía del este fue vencido por otro viento que venía del oeste, mucho más fuerte, que lo que hizo fue llevarse las langostas de la tierra y arrojarlas a todas, no quedó ni una, a lo profundo del Mar Rojo. Las mató, se las llevó a todas, y ese día esa nación quedó libre de esa plaga. ¿Qué tiene que ver esto con nuestra vida? Y yo hoy quiero hablarte, que entiendas a la luz de esta palabra de inicio, que estos vientos que hoy leemos, aquí vemos un viento que era contrario, vamos a llamarlo así, un viento que trajo algo malo. ¿Cuánto quieren ese viento? No.
Pero cuando ese viento sopló y trajo algo muy malo, que son las langostas, y las langostas devastaron la tierra, Dios hizo soplar otro viento, digan otro viento, pero que era un viento favorable. Y un viento que se llevó lo malo. Y si se llevó lo malo, vino lo bueno, amén. Pero un viento que fue contrario a ese viento de maldad, ese viento de muerte que traía las langostas. Se llevó la plaga y el pueblo en un día fue libre. Y sabes, quizás nosotros no podemos ver el viento, pero sí sabemos cuando el viento sopla porque vemos lo que trae el viento. Los que son de Bahía saben bien, ustedes por ahí van a decir esto es algo muy común, pero cuando viene alguien de Buenos Aires, familia, a nosotros nos pasa. Y les hablamos de que esos días de calor, vieron en verano que hace 40 grados, 38 grados. En Buenos Aires se espera todo el tiempo que caigan unas gotas y llueva. Y nosotros acá los bahienses, ¿qué esperamos cuando es en esos días de calor y está el viento norte castigando Bahía? ¿Qué es lo que decimos? ¡Ay, ojalá que venga un poco de viento sur! Y cuando uno cuenta esto a los de Buenos Aires, te miran y te dice, pero el viento sur, ¿qué tiene que ver con esto? No, quédate tranquilo que si sopla viento sur, te baja 10 grados por lo menos la temperatura. ¿Es así o no? ¿O está exagerando el pastor? Pasa así, ¿no? Y de golpe empieza a bajar la temperatura, a bajar, y por ahí un familiar nos preguntaba y nos decía, ¿por qué cambió tan brusco? No, el viento sur. Y nos mira como diciendo, ¿qué es meteorólogo? No, pero es algo de nuestra tierra. El viento sur cambia la realidad cuando ese viento norte está sacudiendo. Y saben que a la luz de lo que es Argentina, aquí en Argentina es conocido, por ejemplo, el viento sonda. ¿Cuántos escucharon hablar del viento sonda? No es mucho de nuestra región, es un viento de la zona de Cuyo, que recorre desde Neuquén hasta Jujuy, pero es conocido como, en este momento, justamente de mayo a octubre, es un viento que hasta le tienen miedo los cuyanos, porque es un viento muy seco y muy rápido, pasa a los 100 kilómetros por hora. Pero en época del viento sonda, si tenías alguna chapa floja, es probable que la busques a kilómetros de distancia. Porque cuando sopla ese viento que baja de la cordillera de los Andes, empieza a sacudir especialmente lo que es San Juan, Catamarca, La Rioja, sufren terriblemente lo que es el viento sonda. Créanme que le tienen hasta respeto. Más en Buenos Aires se habla, bueno, de donde nosotros venimos, no sé si alguno escuchó hablar de lo que es la sudestada, nadie. ¿Saben lo que es la sudestada? Bueno, bien, acá en Bahía, sudestada. Pero los que son de Buenos Aires, la sudestada terror le tienen. ¿Por qué? ¿Qué es esto? Sí, Gustavo. En Tigre, bueno, ni hablar. El río Luján allá desbordando por todos lados. Conozco esa zona de Tigre. Las casas, incluso en Tigre, que es la zona que nos dice Gustavo, están construidas un poco más altas, ¿no? En pilotes, porque se sabe que el río Luján desborda. Pero todo es consecuencia muchas veces de la sudestada. ¿Por qué? La sudestada es un viento que sopla justamente del sudoeste argentino y empuja al río de la Plata y le bloquea al río de la Plata el desagüe de agua al mar. Y el agua, en vez de desahogar en el mar, de desembocar, empieza a acumularse y el río de la Plata empieza a subir y los que vienen de afluentes como el río Paraná, el río Luján, empiezan a subir más y ahí ocurren inundaciones, que la gente tiene que ser mudada, ¿no? Lo que es Santa Fe, Rosario y todo lo que es el litoral es afectado por inundaciones porque hay un viento contrario que está soplando y está haciendo daño. Pero a ese viento de la sudestada, el viento sudeste, hay un viento que lo vence y es conocido como el viento de la Patagonia, el viento pampero. ¿Cuántos lo conocen? Que fluye ese viento acá en Bahía, ¿me? Viento que trae bendición. Cuando sopla el pampero, desde el sur de la Patagonia empieza a afectar al viento del sudeste y lo vence y ahí se libera el río y bajan las inundaciones. ¿Por qué les cuento esto? El pastor vino a hablar de geografía. Llega un esfuerzo para hablar de geografía. Más allá que es un tema que me apasiona, el tema de los vientos, pero quiero explicarles cómo en cada tierra hay vientos que traen lo malo, pero cómo surgen estos vientos que pueden vencer a lo malo y llevarse lo malo para que empiece a venir lo bueno. Y ¿sabes qué? Todo esto que te acabo de decir es para que entiendas que este viento muchas veces es esa fuerza contraria, hablo del viento que viene con las langostas, es esa fuerza contraria que está operando muchas veces en lo espiritual para detenerte. Y tal vez vos me digas, bueno pastor, pero yo ¿cómo sé si yo estoy viviendo bajo un viento contrario? No sé, las cosas no me están saliendo muy bien, pero no sé si es un viento contrario, tal vez es la vida. Yo quiero mostrarte que cuando ese viento contrario está soplando, y de hecho quiero que lo identifiques bien en esta noche, porque es un viento que a veces trae crisis a nuestra vida y le cuestionamos al Señor y decimos, Señor, ¿por qué me pasa esto?
Hoy tienes que entender que existe ese viento, hablando simbólicamente, y provoca en nosotros que el esfuerzo sea mayor. Tenemos que hacer las cosas con mayor esfuerzo y parece que el avance siempre es el mismo o hasta a veces es casi nulo. Pastor, ¿cómo sé si hay un viento contrario en mi vida? Porque todo lo que haces no te deja avanzar. Porque cuando estás haciendo un esfuerzo por avanzar, pareciera que estás siempre en el mismo lugar. Ahí hay un viento contrario que hoy tiene que ser cambiado. Amén. Muchas veces hacemos lo mismo que hacíamos en otro momento y avanzábamos y ahora lo hacemos igual, pero nos cansamos más. ¿Sabes por qué? Hay un viento contrario que se está oponiendo en tu camino. Hay una oposición espiritual, hay resistencia que no quiere que avances, que te levantes, que le creas a Dios. Ese es el viento contrario que hoy quiero denunciar a la luz de la palabra. Las circunstancias parece que empeoran en vez de mejorar. Ahí hay un viento contrario que hoy tiene que ser reprendido. Es como si hubiese una fuerza mayor operando en nuestra contra, donde parece que las cosas van de mal en mal, cuando el Señor nos promete ir de victoria en victoria. Hay como una oposición en nuestros pasos. O hasta a veces sucede que no es que no podemos avanzar, pero ya el hecho de estar estancados nos hace sentir en una frustración interna o hasta un retroceso. El estancamiento, ojo hermanos con esto, ya sea en tu vida espiritual o en tu vida personal, a veces es por un viento contrario. Porque ese viento está soplando siempre. Y cuando te levantas y quieres avanzar, el viento te tira para atrás. ¿De qué estamos hablando en esta noche? Quiero que identifiques cómo esas corrientes, esos vientos contrarios muchas veces vienen para castigar tu vida y para que te detengas, para que no le creas a Dios. Pero el mensaje en esta noche es que Dios cambia los vientos. Que Él tiene ese poder para cambiar ese viento contrario. Y si has estado toda tu vida hasta que llegaste a Cristo bajo un viento contrario, es el tiempo de que empiece a soplar un viento favorable del Espíritu sobre tu vida. Que no solo te haga recordar las promesas del Señor, sino que las veas cumplirse. Ahora, lo que yo me preguntaba y decía, Señor, ¿qué hacemos cuando hay un viento contrario? ¿Nos escondemos? ¿Qué hacemos, Señor? Claro, uno dice, Señor, que cambie el viento. Yo le puedo asegurar, cuando está la sudestada, y yo recuerdo que le contaba a mi familia, que una vez fuimos a pescar de noche con mi papá y mis hermanos, tomamos una lancha y nos llevó a la isla, allí en el Paraná, y nos metimos en el lugar de pescadores contentísimo y se larga a llover y estaba anunciada la sudestada. Pero pescador no le tiene miedo a nada. Y nos metimos en ese lugar, no había nadie en el muelle, llovía, pero nosotros con mi papá, mis hermanos, caña en mano, lanzamos, duramos 10 minutos. Y corrimos al refugio, toda la noche en el refugio. Y el agua subía, tapó el muelle. Y el refugio que teníamos nosotros, el agua estaba ahí. Estaba ahí nomás, todo porque había un viento sudeste que estaba soplando. Y el Señor nos salvó y a la mañana vino la lancha y fuimos los primeros en volvernos. Amén. Valientes los pescadores. Pero ¿qué les cuento con esto? Siempre que vienen esos vientos contrarios, yo entiendo de que hay una desesperación en nosotros. Que dice, Señor, ¿cuándo se termina esto? Lo primero que quiero es que lo identifiques. Si lo estás identificando en esta hora, hay dos cosas que podemos hacer cuando ese viento contrario está viniendo. Y no es mi objetivo en la prédica hoy hablarte de los motivos, porque sé que lo que quieren escuchar es eso. Tal vez digan, bueno, pero ¿por qué vienen los vientos contrarios? Bueno, vas a tener que preguntárselo al Señor. Algo de eso hablé el domingo pasado. Hoy el propósito es qué tienes que hacer cuando ese viento contrario está soplando. Número 1, hay una realidad que no nos gusta mucho, pero tendrás que aprender a resistirlo, nada más que resistirlo. Pastor, pero yo quiero que se vaya ese viento. No me salen bien las cosas. Mi hermano, aprende a resistir ese viento contrario, porque Dios va a cambiar el viento. Esa tiene que ser tu esperanza. Esa tiene que ser tu confianza. Justamente no es solo resistir y renegarse ante el Señor y caer en la murmuración. No, es resistir el viento, pero yo sé que Dios va a cambiarme el viento. Amén. Y se lo digo desde el corazón. Cuando a veces le creo al Señor, digo, Señor, esta semana cambia el viento. ¿Cuánto le pasó? Y pasa la semana y el viento no cambió. Y viene la otra. Y venimos aquí al culto y hacemos un voto al Señor. Dame esta victoria. Y arranca la semana y tal vez no cambió. Es allí donde el Señor quiere enseñarte algo. Aprende a resistir ese viento. En un instante ese viento va a cambiar. Digan conmigo, ese viento va a cambiar. Va a cambiar. ¿Por qué? Porque tu Dios cambia los vientos. Él los cambia.
Pero es importante que aprendas a resistirlo. ¿Cómo? Confiando en tu Dios y no dudando. Ahora te lo voy a mostrar en la palabra. Lo segundo que puedo hacer mientras sopla ese viento feo, vamos a decirle viento feo en esta noche. Y sabe, encima viento feo porque trae langostas. Como le decía, el sonda es tan sucio ese viento y tan fuerte y seco que viene de la montaña que tira tierra. ¿Cuántas las amas de casa que les guste que el viento traiga tierra? Odian eso, ¿no? Todos los muebles llenos de tierra. Bueno, imagínense tanta tierra que trae ese viento que no se puede caminar en la calle. ¿Y saben qué es eso? Eso es confusión. Muchas veces es el viento contrario. No trae langostas, pero trae confusión. Trae mentiras a tu mente, engaño a tu corazón, diciéndote como voces del infierno que te dicen Dios te dejó, parece que Dios no está contigo. Eso es lo que tienes que aprender a resistir y echarle fuera, porque el viento lo va a cambiar el Señor. Por eso mismo te digo, lo segundo para hacer cuando el viento contrario está soplando es aprender a ir al Señor y clamar a Él para que Él te cambie el viento. ¿Sabes qué? Tú no puedes cambiar el viento. No, pastor, pero yo soy un hombre de fe. Pero tú no tienes la capacidad de cambiar el viento. No la tienes. Porque no es humano cambiar el viento. Pero hay algo que sí puedes hacer. A los pies de Cristo. Señor, cámbianos el viento, cámbianos el viento, cámbianos el viento. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Eso es lo que puedes hacer. Y quiero mostrártelo. Vamos a leer juntos. Allí en Mateo, 4 versículos. 4 o 5 versículos, Mateo 8. Les voy a leer en la versión BBL. El Señor Jesús está en esta escena, quiero que lo vean con claridad. Mateo 8, versículo 23 al 27, dice: entonces Jesús subió a una barca y sus discípulos se fueron con él. Escucha eso porque lo que vamos a leer ahora va a traer claridad a tu vida, pero quiero que entiendas cómo empieza el pasaje. Jesús subió a una barca. Le voy a cambiar los discípulos, los voy a poner a ustedes. Y ahí Rafa, Paola, Luciana le siguieron a Jesús y se metieron en la barca con el Señor. ¿Amén? Se los digo de otra forma. Jesús subió a la barca y Román, Nicole, Vale, Martina se subieron con Jesús. No dice, ahora lo uso a Nathan y Sofía, que Nathan y Sofía agarraron una barca y se fueron. Y Jesús quedó en la orilla. No dice así. Dice, Jesús se subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. ¿Están entendiendo? ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Le siguieron. Nadie preguntó dónde iban. Solo le siguieron. Solo le siguieron, pero fue Jesús el que subió a la barca. Versículo 24. De repente sopló una fuerte tormenta. Eso tiene que ver con viento. Se levantó una tormenta por el viento que comenzó a soplar, de golpe. Y las olas golpeaban fuertemente contra la barca, pero Jesús seguía durmiendo. ¿A cuánto le gusta esto? Pero Jesús seguía durmiendo. Las olas golpeaban fuertemente y golpeaban, pero Jesús seguía durmiendo. No escucho ninguna amén. No le gusta ver a Jesús durmiendo. A nadie nos gusta. Pero vamos a leer lo que sigue. Jesús seguía durmiendo. Los discípulos se acercaron a él y lo despertaron gritándole: ¡sálvanos, Señor! ¡Vamos a hundirnos! Y el Señor se levanta, allí dice el versículo 26, ¿por qué tienen tanto miedo? Y esto es una palabra hoy del Espíritu para la iglesia Avivar Bahía, para los pastores, para la iglesia. Escuchen esto, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Por qué tienen tan poca confianza? Les preguntó Jesús. Entonces se levantó y ordenó a los vientos y a las olas que se detuvieran, y todo quedó completamente en calma. Los discípulos estaban asombrados y decían: ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? Incluso los vientos y las olas lo obedecen. Tremenda palabra, gloria al Señor. En Marcos 4:39, no le busquen, es el mismo pasaje pero relatado por Marcos. Dice que cuando Jesús se levantó, reprendió al viento. ¿Y saben cómo lo reprendió? Aquí lo cuenta Marcos. De la misma manera que reprendía a los demonios. ¡Calla, enmudece! Así le dijo al viento. ¡Calla, enmudece! Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. ¿Qué estamos entendiendo en esta noche? ¿Qué es lo que entendemos en la palabra? Ese viento que parece algo natural. Y tal vez ustedes digan: pastor, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué las cosas me salen mal? Hay un viento contrario movido por las tinieblas de Satanás
que van a buscar siempre oponerse a tu camino. Pero no le tienes que tener temor a ese viento contrario. Tienes que saber que en ti está habitando el Espíritu de Dios y Él va a reprender el viento contrario para que vuelva a soplar un viento favorable. Iglesia, tómalo en esta noche. Jesús se levantó y reprendió el viento y le dijo: calla, enmudece. Así le ordenaba a los endemoniados. Cada vez que un endemoniado se levantaba y gritaba: tú eres el Hijo de Dios, calla, enmudece, le decía Jesús. Reprendió a los demonios. Lo que se cree teológicamente es que Jesús iba a ir a la tierra de Gadara, donde iba a estar con el endemoniado de Gadara, que era una legión de demonios que tenía ese hombre. Y fueron a atacar a Jesús para matarlo en el mar, a él y a sus discípulos. Dígame si no hubiese sido fácil. Los mataba ahí, se acababa todo. No hubiera habido cruz, resurrección, nada, morían ahí. Pero lo curioso de esta historia es que sí, sopló un viento contrario y un viento de muerte que iba con la intención de destruir. Por supuesto, entendemos a la luz de la palabra que estaba Satanás detrás de ese viento, y eso es lo que yo quiero que vos entiendas. Que ese viento contrario no es solamente algo natural, donde digas: ¿por qué me está pasando esto y esto y esto, aquello que es malo? Tal vez hay un viento movido por las tinieblas que está buscando hacerte tropezar y que dudes. Fíjate que Jesús se levanta y dice: hijitos, ¿por qué están dudando? Porque era lo que estaba provocando ese viento contrario. Iglesia, entienden esta noche. Estaban teniendo miedo, estaban dudando que se iban a morir. De hecho, lo despiertan a los gritos a Jesús. Y saben, yo tengo una interpretación personal. Hay muchos que dicen: Jesús dormía porque Él estaba conectado con lo celestial. Amén. Gloria a Dios por esa interpretación. Yo tengo otra interpretación. Jesús muchas veces hizo cosas adrede para ver cómo reaccionaban sus discípulos. ¿Se acuerdan cuando le preguntó: muchachos, ¿cómo hacemos para darle de comer a esta multitud? Y la Biblia dice que Él sabía lo que iba a hacer, pero estaba probando el corazón de sus discípulos con respecto a darle de comer a la multitud. Aquí en el barco, ustedes imaginen, Jesús despojado de toda deidad, como hombre, durmiendo. Y una tormenta que estaba matándolos prácticamente. ¿Cómo un hombre puede dormir en una tormenta así? Pero un buen maestro tal vez no duerma, pero tenga los ojos bien cerrados. Y yo imagino que no, si le gritaron para despertarlo, alguno le habrá pegado un saque ahí: Jesús, despiértate. Y no reaccionaba. Estaba con mucho sueño el maestro. O estaba viendo a ver qué salía del corazón de los discípulos. Hasta que salió algo. ¿Sabes qué? El viento contrario es feo, es horrible, yo no lo quiero, pero Dios, aún en esa adversidad, aunque el mismo diablo esté queriendo destruirte, Dios también está viendo tu corazón. Y es allí donde sale lo que está en tu corazón. Allí es donde van a Jesús. Yo no sé ustedes, pero yo pasé por momentos donde hubiera querido agarrar al Señor ahí: despiértate, Señor, haz algo. ¿O no le pasó? ¿O solo el pastor le pasó algo así tan carnal? Donde dice: Señor, ¿dónde estás? No tengo para comer, Señor, dame algo, ayúdame. ¿No les pasó? ¿Y sabes qué? Jesús no es que no te sepa entender y no sepa lo que te está pasando. Yo quiero decirte algo del Espíritu. Jesús está en la barca con vos. Él está ahí. ¿Sabes qué? El viento te viene a decir: te dejó solo. Pero hoy, con la unción del Espíritu, te digo: Jesús está en la barca contigo. Si estás con Él y lo sigues a Él, esa tormenta viene, pero Dios va a cambiar el viento. Hoy no es la noche para que yo hable de otros vientos. Ya hablé el domingo pasado, cuando la aflicción viene por desobediencia. Como el caso de Jonás. ¿Recuerdan que él se va y toma un barco que no era el que tenía que tomar, y una tormenta casi lo mata y lo tiran al agua? Esa tormenta vino justamente porque él estaba siendo desobediente. Pero hoy yo estoy hablando de los vientos contrarios que se levantan para oponerse a lo que Dios tiene para tu vida. No les tengas miedo a esos vientos. No les tengas miedo. Solo cree en el Señor. Afírmate, porque Dios va a cambiar ese viento. Tienes que creerlo. Y lee en medio de las circunstancias cómo Satanás está obrando. Y él quiere asustarte. Quiere que te canses. Quiere que maldigas a tu Dios. Quiere que murmures, que sientas temor. No le des lugar, porque el viento va a ser cambiado. Confía, aférrate a Jesús, mi hermano. Los momentos donde más nuestro corazón se aferra a Jesús es cuando Él sopla el viento contrario. Cuando el viento contrario está soplando y las cosas parecen ahí trabadas, es donde más uno se tiene que ir de rodillas al Señor. Y ahí doblar la rodilla: Señor, te ruego, cambia los vientos, ¿sabe?
lo difícil de esta situación. Ahí Job 9, búsquenlo por favor, Job 9, versículo 17. En realidad yo voy a leerles una versión que no sé si va a decir lo mismo que ustedes tienen allí. La versión BBL dice, les leo, solo un versículo. Estas son palabras de Job, un hombre que sufrió lo que era el viento contrario. Dice, me golpea con vientos de tormenta, me hiere una y otra vez sin dar razón. Esas son palabras de Job, renegando contra Dios. Cuando el viento contrario sopla, es probable que te sientas hasta airado con Dios. Cuando el viento contrario sopla, hasta sientas que Dios te está como castigando y te está golpeando. Pero hoy quiero levantarte la mirada, iglesia amada, y que te des cuenta que ese viento contrario muchas veces viene porque Satanás está oponiéndose a tu camino. Y tienes que saber que hay un viento mayor que va a llevarse el viento contrario. No le adjudiques al Señor que ese viento esté oponiéndose a tu vida. Al contrario, abre tus ojos, madura y date cuenta que si hay oposiciones porque estás creciendo, si hay oposiciones porque estás avanzando con el Señor. ¿Sabes qué? Muchos de ustedes le creyeron al Señor. Dijeron, Señor, te creo, me lanzo. Y cuando se lanzaron, empezó a soplar el viento contrario. Y dijeron, Señor, ¿qué hice mal? Si te creí. No, hermano, te está preparando el Señor. Porque la resistencia que vos puedas desarrollar en ese viento contrario te va a llevar a la conquista que le creíste al Señor. ¿Se entiende? Lo primero a veces es ese viento contrario. Pero ahí es donde tienes que madurar y creerle a Él. Te puedo asegurar que en un instante el Señor se levantará. Yo, antes de seguir con Job, me quedé con algo en el corazón. Yo siempre me pregunté si los discípulos hicieron bien en despertar al Señor. Si les digo la verdad, no tengo la respuesta. Solo sé que cuando Jesús se levantó, los reprendió a ellos primero. Y me pregunté muchas veces, ¿qué tenían que haber hecho los discípulos? Tal vez solo confiar y seguir remando. Pero creo que no está mal ir al Señor y es natural en nosotros, cuando la cosa está difícil, muy difícil, correr a Él y llorar y gritar, Señor, ayúdame. Yo creo que eso está bien que lo hagamos. Pero si a veces te toca solo confiar en Él y esperar que Él obre, hazlo, porque en algún momento, lo que sí sabemos en esta palabra, en algún momento Él se va a levantar. Yo creo que en algún momento se va a levantar. Y si no se levanta, en algún momento ese viento va a cambiar. Amén. Porque es la promesa. Es el Dios que cambia los vientos. Pero como te decía de Job, solo cerrar un poco la idea con esto. Les decía, Job expresa, él me golpea con vientos de tormenta. Y sabes, Job en el capítulo 1, 19 dice que él perdió a todos sus hijos por un viento contrario. Dice que un día un viento sopló de golpe y rompió las 4 columnas de la casa donde estaban sus hijos haciendo una fiesta. Y ese día las columnas se cayeron y el techo aplastó a todos sus hijos. O sea que Job sabía y él entendía lo que era ese viento contrario. Si uno lee la historia de Job, se da cuenta que fue Satanás el que pidió permiso a Dios para golpear a Job. Y ahí vemos claramente cómo ese viento que mató a sus hijos fue un viento de las tinieblas que venía a destruir. Claro, Dios tenía un propósito y una historia preciosa la de Job, cómo Dios le restauró y cómo Dios trabajó sobre él y nos da una enseñanza. Pero el momento vivido, y puedo entender a Job cuando dice, Dios me golpea con vientos de tormenta, me hiere una y otra vez, sin dar razón. Yo lo que quiero decirte con esta palabra, si has sentido en este tiempo esto, si has sentido como que el golpe viene una y otra vez, hoy vengo a animarte en el nombre de Jesús, que te levantes, que puedes clamar al cielo y pedir, Señor, cambia ese viento, no reniegues contra Él. No murmures, no caigas en eso que es tan fácil caer, empezar a quejarse y a murmurar, Señor, ¿cuándo vas a hacer la obra? No, levántate en fe en esta noche y dile, Señor, clamo que el viento cambie, levántate. Yo no sé ustedes, pero a mí me viene esto al corazón, me tiraría al Señor, y de hecho lo estoy haciendo por unas dificultades que estamos atravesando, diciendo, Señor, levántate, cambia el viento. Hoy esta sea tu oración y te vayas de esta noche creyendo que Dios va a cambiar los vientos. El viento que llenó tu casa de langostas era un viento contrario, pero Dios tiene un viento que se va a llevar hasta la última langosta. El viento que trajo enfermedad, el viento que trajo malos pensamientos a tu mente, ese viento hoy se tiene que cortar y va a soplar un viento que traiga alivio a tu alma. Créelo, mi hermano, créelo, recíbelo
Recíbelo en esta noche. Cierro con Lucas 11:8. La pregunta es, ¿se levantará Jesús a reprender el viento? Le doy un consejo. Los que son muy pensantes, no pierdan el tiempo pensando y buscándole la vuelta a decir, Señor, ¿por qué este viento contrario vino? Si estás en la barca con Jesús, escucha esto, y si Él está ahí contigo y tú lo sigues a Él, no pierdas el tiempo preguntándote por qué al viento contrario, porque ¿sabes qué? A veces no hay explicación, solo es una oposición que viene y que Dios la está permitiendo para que crezcas, para que le creas a Él, para que eches raíces. Pero no te vuelvas loco pensando, Señor, es que hice algo mal, me faltó fe, es solo viento contrario. Y tienes que saber esto, lo que les decía una y otra vez, solo cree que Él va a traer un cambio de los vientos. En algún momento ese viento tiene que cambiar. Tómalo para tu vida. En algún momento el Señor se levantará y reprenderá los vientos. Lucas 11:8 les decía. La Reina Valera dice, os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesiten. La NBI dice, les digo que sí se levantará. Y esa es palabra para cerrar el mensaje esta noche. Les digo que sí se levantará. Si vas a Jesús a pedir un cambio de vientos, tengo la autoridad del Señor para decirte que sí se levantará. ¿Para qué? Para reprender el viento. Para reprender el viento. Solo que le creas. Que se lo pidas. Que se lo ruegues si es necesario. Que corras a Él. Mi hermano, en primera medida, interpreta bien lo que se está moviendo a tu alrededor. Sin desviarnos o espiritualizar todo. Como le decía, si caminas con Jesús y sientes que no avanzas, que estás como haciendo un mayor esfuerzo que antes y no logras avanzar, eso es viento contrario. Eso es viento contrario. Pero tienes esta promesa de Jesús, dicha por Él mismo, que no solo por ser amigos del Señor, sino por importunar. ¿Saben lo que funciona cuando está soplando el viento contrario? Importunar el cielo. ¿Qué quiere decir eso? Ir en un momento inadecuado. Eso es lo que está enseñando este pasaje de Lucas 11. Ir en un momento necesario y clamar, insistir también quiere decir lo mismo. Insistir una y otra vez. Importunar realmente es molestar. Dice, no se lo dará por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará, por ser inoportuno, por ser importuno también. Importuno es el desubicado, el que viene cuando nadie esperaba que venga y se mete allí. Eso es importunar. ¿Sabes qué? ¿Qué te estoy diciendo en esta noche? Tal vez estás esperando que Dios cambie el viento, pero ¿por qué no también tomar esta promesa y decir, Señor, yo quiero aprender a importunar? Quiero aprender a golpear el cielo hasta que Dios me dé la respuesta. Tú no puedes cambiar el viento, pero sí puedes clamar al cielo hasta que Él te cambie el viento. ¿Qué hizo Moisés para cambiar el viento? Rogó al Señor. Rogó al Dios del cielo. Señor, ten misericordia de Egipto, de este faraón, y cambia el viento. Y esa misma noche el Señor empezó a hacer soplar un viento diferente que se llevó todas las langostas. Las culpas, las miserias de nuestra vida, Él va a soplar. ¿Por qué no creer que el viento favorable es el soplo del Espíritu Santo? Que va a obrar a tu favor. Y sabes, así como el viento contrario te detuvo y te mantuvo lentísimo, cuando sopla el viento favorable, avanzas como un misil, avanzas como un gigante. ¿Cuántos lo creen? Así que no te preocupes, ¿saben? Yo les voy a confesar algo. Cuando estábamos en plena dificultad, en prueba, en el desierto, esos años de desierto, una de mis renegadas con el Señor era, ¿para qué me haces pasar por este desierto y me haces perder este tiempo? Si luego me vas a bendecir, ¿por qué no me bendices ahora? Yo no quiero perder este tiempo. Y decía, estos años, y ¿saben qué? Para mí era una pérdida de tiempo, y tal vez vos estés sintiendo esto. Una pérdida de tiempo. Pero crean, hermanos, que Dios no pierde el tiempo. Si no te cambió el viento, es porque todavía quiere cambiar tu corazón. Y lo bueno de esto, y ahí completo la idea, cuando te suelta el viento favorable, avanzas los años que no pudiste avanzar cuando estabas en el desierto. No pierdes. Esto es una palabra para alguien en esta noche. No pierdes esos años de desierto, no los pierdes. Son ganancia. Dios trató tu corazón, te está moldeando y te empieza a soplar el viento favorable. Ese viento te hace avanzar, avanzar, avanzar. Un día en oración el Espíritu Santo, de rodillas estaba y siempre luchando por atrás del... ¿Vieron cuando uno está atrás de la circunstancia diciendo, Señor, tengo que pagar aquello y no llego?
tengo aquel cosa. Y siempre atrás, persiguiendo. ¿Vieron como la gráfica de aquel animal que le ponen la zanahoria adelante, no? Y uno va y la zanahoria se corre. Y cuando lo necesito no lo tengo, viene más. Y el Espíritu Santo me habló audiblemente. Y me dijo un día, ya no vas a ir atrás, vas a ir adelante. Hoy estoy viendo eso. Pero en ese tiempo me costó aceptarlo y creerlo. Pero crea, mi hermano, que Él puede ponerte allí adelante. ¿Cómo lo hace, pastor? Él empieza a soplar sobre tu vida un viento que no se detiene. Es el viento del Espíritu que te hará correr. Por eso muchas veces muchos de ustedes les he orado y les he dicho, no solo tienes que caminar, tienes que aprender a correr detrás del Espíritu. Eso quiere decir que Él te va a soltar el viento que es favorable y ahí tienes que moverte. Tienes que moverte rápido muchas veces para seguirlo. Porque está soplando. Escuchen esto, porque es parte del mensaje, no solo el viento contrario. ¿Cómo me muevo, pastor, cuando el viento es favorable? No, vamos a tomar un tiempo, vamos a meditar bien, 1, 2, 3 años, hasta que me confirme el Señor la palabra. Hermanos, te está soplando el viento favorable, ¡corre! Las puertas se te van a abrir. No pierdas, ahí sí, no pierdas el tiempo. Amén. Eso es seguirlo al Espíritu. ¿Cuántos quieren ese viento en esta noche? Yo quiero como iglesia, porque creo que hemos sido en este último tiempo, muchos de nosotros, no voy a pedir que levanten la mano, pero entiendo pastoralmente que hemos sido probados, con dificultades, con luchas que no esperábamos. Y el consejo, como les decía, es no busques los motivos, solo confía en el Señor, resiste. Pero que como iglesia le pidamos al Señor hoy un cambio de vientos. Yo no sé cuánto lo necesitan. Primero en la lista quiero que esté mi familia, la familia pastoral, primero. Yo quiero estar ahí. ¿Cuántos están conmigo? Un cambio de vientos. Vino viento contrario, trajo de todo. De todo. Bueno, viento contrario, viento, como era el viento del este, prepárate que viene un viento del otro lado que te va a soplar y llevate la langosta si no vuelvas nunca más. Amén. Fluye, Espíritu Santo. Ponte en pie, por favor. Jesús, Señor mío, mi barca se hunde. Si vienes a ella, la tormenta huirá. Señor, calma los vientos y dame tu paz. Dame tu paz. El mar, si en mi barca tú estás, Señor, la tormenta